Nos encontramos hoy con la escritora Irina Raffols. Ella se encuentra de visita en nuestro país, está radicada actualmente en Paraguay y viene a contarnos algunas de las cosas que tiene, de los proyectos que tiene y de los libros que escribió y toda su vida en esta entrevista. Bueno, ¿qué tal, Silvia? Un gusto, una alegría poder estar aquí en contacto con la gente, con el público y bueno, encantada para contarte un poquito acerca de mi historia con los libros. Irina, contanos un poco cómo empezaste a escribir, cómo empieza tu historia en la literatura. Bueno, yo comienzo a los 12 años, me crié en Parque del Plata, tenía el mar enfrente, así que imagínate lo que tenía para inspirarme. Comienzo a escribir desde esa época y bueno, no paré hasta ahora, no te voy a decir cuántos años tengo, pero hace mucho. Empecé con la poesía, después tomé los cuentos, ahora escribo novelas también y bueno, y de eso se trata, de venir a mostrar un poquito lo que he estado escribiendo durante todos estos años en Paraguay, pensando en Uruguay sobre todo, y bueno, hablarte un poquito sobre los libros que tengo publicado también. Contame un poco entonces sobre esos libros, ¿cuántos libros, de qué se trata? Bueno, empecé escribiendo un poemario que fue más o menos rescatar esa cantidad de poemas que había escrito al comienzo. Después tengo 2 libros de cuentos, 3 novelas. En este momento estoy trabajando en otras, es decir, tengo más o menos unos 6 libros, algunos ensayos también publicados. Y bueno, los temas, me interesa la fantasía, la realidad, es decir, es un poquito de todas las cosas de la vida, el realismo mágico, el surrealismo. En Paraguay he tenido muchos temas como para trabajar, que tienen que ver con los mitos, con las leyendas. Nosotros convivimos con el mundo indígena, ¿sí? No ha pasado lo mismo que aquí. Allá se ha rescatado el lenguaje, de hecho que en Paraguay el guaraní es una lengua oficial de la misma jerarquía que el español. Entonces, claro, viene al mundo español todo lo nativo, todo lo mágico que tiene que ver con las culturas indígenas, que todavía perviven hasta el día de hoy, y bueno, y me ha atraído muchísimo para mi propia escritura. Fantástico. Contanos un poco qué nos une entre Paraguay y Uruguay, la cultura. ¿Qué cosas hacen que podamos sentir que somos un país hermano? Bueno, en realidad que muchísimas cosas. Si uno mira los nombres de los ríos sobre todo, de las calles y de muchos lugares del Uruguay, inclusive desde el propio nombre Uruguay, todo. Es decir, aquí tenemos mucho más un legado guaraní que charrúa, porque de los charrúas no nos queda lenguaje, no nos queda un parámetro cultural, ¿verdad? Que lo podamos ver, percibir como si funciona con el lenguaje, como si es con el lenguaje. Entonces, aquí hay muchos nombres guaraníes que no se sabe cómo se pronuncian, y entonces hay una riqueza en ese sonido, en el lenguaje, en lo que significa la palabra cuando se pronuncia bien, ¿verdad? Tenemos algunas cosas alegres, algunas cosas tristes. Tenemos la yerba mate, por ejemplo, en común. Tenemos la historia. Asunción fue la capital del Río de la Plata, por la que se salió a formar las demás naciones, los otros países. Tenemos cosas tristes como la guerra de la Triple Alianza, y tenemos cosas llenas de vida como es el lenguaje que es el guaraní, y de estos temas trato en mis novelas. Una de mis últimas novelas, El hombre víbora, está escrita en 2 tiempos, en el presente y en el pasado, en la época en que muere Solano López, el dictador, que con eso finaliza la guerra de la Triple Alianza.
pero también está mezclada con los mitos. Hay un personaje famoso dentro de la mitología que es el Curupí, que es un personaje muy peculiar que tiene la particularidad de tener un implemento de concepción, imagínense que puede ser tan grande que se lo tiene que arrollar alrededor de la cintura, ¿verdad? Y este es un mito que para nosotros nos puede parecer algo extraño, pero que se sabe y se comenta desde la escuela, o sea, son cosas con las que se conviven y tiene que ver con la fertilidad que está simbolizada en un tipo humano, en un personaje humano. Bueno, y de eso trata esta novela que me quiero preparar para venir a presentarlo aquí y mostrarles cómo se da esa fusión entre lo español y lo guaraní y los temas históricos, temas en los que nos hemos visto involucrados también. Y bueno, es muy peculiar, muy peculiar. Yo cuando salí de Uruguay no sabía nada sobre la cultura guaraní. Y cuando hice mi carrera, mis estudios de letras en Paraguay, y empecé a ver lo que eran las leyendas, los mitos, el idioma guaraní, dije, acá hay una riqueza tremenda. Y de este personaje que yo le decía, bueno, hay muchos otros, está el pombero, es decir, son personajes, duendes, humanoides que están en la naturaleza, ¿verdad?, que tienen un objetivo que es de proteger, de cuidar. Bueno, y entonces cuando yo me encontré con estos mitos dije, caramba, qué interesante podría ser que estos personajes se encarnaran en un hombre, y bueno, de eso se trata el hombre víbora, ambientada también, como decía, en la época de la Guerra de la Triple Alianza, y parte de un comienzo que es un profesor con un alumno que es de esos terribles que siempre todos conocemos, alguno que no quiere saber nada de nada, no le interesan sus raíces, no le interesa el pasado, la historia, que no está ligado a nada, que no siente una pertenencia. El profesor trata de salvarlo de alguna manera y se lo lleva a vivir una aventura en medio del bosque, siguiendo las cartas de un famoso científico de la época, Boggiani, italiano, que estuvo haciendo investigaciones y bueno, por medio de unas cartas buscan los huesos de ese ser mítico que es el Curupí, y a medida que van desentrañando de la tierra ciertos vestigios, ciertas cosas, el pasado empieza a fluir y ahí es como converge el pasado con el presente. Está el tema del guaraní. El guaraní fue muy importante porque fue el legado que le dio la madre al hijo, el español, cuando tomaba a las indias, que le eran entregadas, ¿verdad?, como intercambio, pasaba al español, pero la madre, toda la cultura indígena que sobrevivió hasta el día de ahora, ¿no? Pero en la Guerra de la Triple Alianza a los paraguayos se les prohibió hablar el guaraní, porque los brasileros y los argentinos no lo querían aprender, no estaban para aprender, estaban para eliminar. Entonces, el paraguayo vivió esta realidad durante mucho tiempo terrible, de que no se le permita a los habitantes de un país hablar en su propia lengua. O sea, eso fue terrible. Y bueno, y se trata también entonces el tema de la importancia que es el lenguaje para darle identidad a una persona, de la importancia que tiene cuando las puertas se abren, el jolgorio, la alegría que es poderse expresar en su propia lengua a una persona. Entonces, por un lado se está rescatando la importancia que tiene un idioma como un arma de resistencia cultural, que es muy importante, cómo pervive un idioma indígena, ¿cuáles son los vestigios? ¿Qué es lo que queda de la Guerra de la Triple Alianza? Una guerra en la que estuvimos involucrados también, aunque no con la misma incidencia que Brasil y Argentina. Brasil toma el país durante un tiempo. Y bueno, enterarse de otra manera de cuestiones históricas, pero desde el lado de la literatura, que lo hace mucha presentación. Y bueno,
Tengo temas también ambientados en Uruguay. Mi primera novela, Abulio el Inútil, está ambientada en Uruguay en 1920. Abulio el Inútil, o sea que además de inútil, Abulio, no tener ganas de hacer nada, no querer hacer nada. Bueno, es la historia de un personaje que se va al monte para no vivir trabajando. Vivía en una estancia, no quería hacer nada, no quería levantarse temprano. Y bueno, y se va al monte para escaparse de la responsabilidad, y se le termina apareciendo una vaca que le habla y que tiene un mensaje, y la vida de este tipo, bueno, te imaginas que cambia totalmente porque una vaca le habla. Y bueno, yo trabajo un poco la realidad, un poco la historia, con la fantasía, con la imaginación, que la imaginación es otra forma de la realidad, ¿sí? Todo lo que uno sueña, todo lo que uno fantasea, en algún punto puede volverse realidad. Entonces, ¿dónde empieza, dónde termina la realidad? Y bueno, y estos son los temas que estoy preparando, son los libros que ya he publicado en Paraguay, pero que me estoy preparando para dar a conocer al público uruguayo también, porque bueno, es momento como escritora uruguaya, de hacerme conocer y de mostrarle a mis compatriotas también lo que he estado escribiendo, estando en Paraguay, haciendo esa conexión de culturas tan interesante, tan peculiar, pensando en Uruguay. Justamente, Irina, y tenés muchos motivos para vincularnos con Paraguay. Nosotros tenemos el motivo de que seas uruguaya y seas importante en Paraguay, que ya conozcan tus libros y te conozcan como profesora también, ¿no? Sí, también ya terminé mis estudios, soy profesora de literatura, algo que me ha ayudado muchísimo como herramienta para la escritura también. Enseño en la universidad, dirijo la escuela de escritores, que también se enseñan, es un lugar donde enseño técnicas para escribir a gente que le interesa la literatura profesionalmente. Y bueno, tengo todo un mundo de trabajo allí también, y pienso que es una oportunidad importante este momento para empezar a vincular temas culturales, a mostrar cómo Uruguay y Paraguay tienen puntos de encuentro desde la historia, desde el lenguaje, como les decía, que acá hay muchísimos vestigios palpables del mundo guaraní. El tema de la guerra de la Triple Alianza, que sirve para empezar a generar discusiones que tenemos que tener, revisiones que tenemos que tener. Y bueno, imaginarse lo que es la incidencia que tiene en la cultura, todo lo que son las tradiciones, los mitos, las leyendas, la importancia del lenguaje de uno, la libertad de expresión de los lenguajes originales de cada uno. Y bueno, yo pienso que ya es momento de que venga aquí a presentar y a dar a conocer al público. Bueno, aquí te estaremos esperando, Irina, para que todo este año 2017 sin duda va a ser un año muy importante, donde nos va a unir culturalmente muchísimo Paraguay y Uruguay. Así que muchas gracias por esta entrevista y te estamos esperando. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto.